tú sabes cómo estoy. Tú sabes que tengo dolor por esto. Tú sabes que estoy herida por esto. Tú sabes que estoy enfadado por esto. Tú sabes que tengo esta situación. Tú sabes, tú lo sabes todo. Tú sabes lo que yo he pensado. Tú sabes lo que yo he dicho. Pero aquí está el Espíritu Santo de Dios, lo de los siglos, a nuestro Jesús, el Dios Todopoderoso. Aleluya, gracias. Gracias, mis hermanos. Dios me les bendiga a todos. Estamos contentos de estar aquí en esta tarde. Y qué bueno es que hemos venido a adorar a nuestro Dios. Amén. Hay motivos para estar felices. Cristo nos salvó. Amén. Como decía nuestro hermano ahora, y eso es un gran motivo para estar contentos. Gloria al Señor. Bueno, para que se pongan cómodos, vamos a dar lectura a 3 textos de la palabra de Dios en el primer libro, en el libro del principio. Amén. O más bien 4 textos, bueno, sí, 3 textos. El libro del principio, que es ¿cuál? Amén. Mientras que ustedes lo buscan, se ubican allí en Génesis 3, vamos a leer a partir del verso 22. Doy gracias al Señor, porque si no fuera por Él, yo no estaría aquí. Amén. Pero este Dios es muy grande. Amén. Y gracias a Él y a su infinita misericordia, aquí estamos. Gracias a mis pastores y a esta preciosa iglesia que siempre ora por nosotros los predicadores. Amén. Y también gracias a mi familia, que es un apoyo muy, muy grande para mí. Gloria al Señor. Génesis 3, amén, estamos allí, 22. Vamos a leer en el nombre que es sobre todo nombre. Amén. El nombre de Jesús. Y dijo Jehová Dios: He aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente el huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Dando un fuerte gloria a Dios, ponerse cómodo, amén. Gloria al Señor Jesucristo. Y en esta noche vamos a hablar con la ayuda de Dios con un tema: en la presencia de Dios está la respuesta. ¿Alguien está buscando una respuesta? En la presencia de Dios está. Amén. ¿Alguien está buscando una sanidad? En la presencia de Dios encontramos la respuesta. ¿Alguien está buscando un milagro? En la presencia de Dios está la respuesta. Todos los males del hombre se deben a una sola cosa: estar lejos de la presencia de Dios. Todos sabemos que en el principio la mayoría de las cosas que nos muestra el libro de Génesis y todo lo que nos enseña el libro de Génesis, nos dice que en el 6.º día Dios creó al hombre, ¿cierto? Y sabemos que Dios tenía una relación tan cercana con el hombre que podía hablar con él. El Señor tenía una relación tan cerca del hombre que incluso puso al hombre a participar de lo que él había creado. Y él le dijo a Adán que pusiera nombre a todos los animales, ¿sí o no? Dios hablaba con Adán tan cercamente como a veces nosotros quisiéramos que Dios nos hablara, ¿cierto? A veces anhelamos que habláramos con el Señor así como estamos aquí, ¿cierto? Y poder escuchar de Él esa respuesta, ¿cierto? A veces tenemos eso en nuestro pensamiento. Adán fue un hombre privilegiado que pudo hablar con Dios tan cercanamente. Pero sabemos todos que Adán pecó, sabemos la desobediencia, no vamos a entrar allí. Y esto fue lo que hizo que finalmente esa intimidad se rompiera. Amén. Y el hombre tuviera que alejarse de la presencia de Dios. Y el mismo Dios, como leímos, tuvo que sacarlo
del huerto del Edén, un lugar que estaba resguardado y lleno de la presencia de Dios, pero a causa del pecado tuvo que salir de allí. Por tanto, la peor consecuencia del pecado ha sido estar lejos de Dios. Amén. Porque Dios es un Dios santo. No fue que Adán tuviera que trabajar. La peor consecuencia del pecado no fue que la mujer tuviéramos que parir con dolor. La peor consecuencia no fue que la tierra le diera espinos y cardos. La peor consecuencia del pecado fue que la presencia de Dios se alejó de Adán. Amén. Y lo vimos ahí en el libro de Génesis. Y hasta el día de hoy nosotros podemos ver que la consecuencia del alejamiento de Dios trajo grandes torturas a nuestras vidas. Por eso está la humanidad como está. Dios no nos creó hacia el principio. Dios fue tan sabio y es tan sabio y pensó tanto en el hombre y ha mostrado su amor para con nosotros desde el principio, que Él primero creó un mundo perfecto, un lugar perfecto, donde al hombre no le hacía falta nada. Adán estaba solo y hasta una mujer le hizo. Amén. Porque Dios siempre está pensando en nuestro bien. Dios siempre está pensando en qué puede hacer para que el hombre esté bien. Amén. Así que Él creó un lugar perfecto para que nosotros estuviéramos. No tenía que trabajar. Adán alargaba la mano y ahí estaba la fruta. Amén. Hecha por el mismo Dios. No tenía que sembrarla, no tenía que regarla. La Biblia dice que salía un vapor que regaba las plantas. Amén. Adán no tenía que hacer absolutamente nada. Eso es lo que Dios hizo para nosotros. Si alguien aquí no sabía, Dios no creó el mundo que hoy vemos. Dios hizo un mundo perfecto porque Él nos ama y como todo buen padre o como el mejor de los padres, siempre quiere lo mejor para sus hijos. Amén. Pero lamentablemente el pecado trajo unas terribles consecuencias y entre ellas la peor, que nos alejó de la presencia de Dios. Encontrarse lejos de Dios significa estar cerca del mal, significa estar cerca del enemigo. Muchos quizás no lo ven así, pero a partir de que el hombre desobedeció a Dios y obedeció al enemigo, quedó encadenado hacia él. Y muchas veces nosotros, aún siendo libres, cuando le obedecemos al enemigo, sus dardos que nos envía, volvemos a encadenarnos. Pero gracias a Dios que Dios está aquí para libertar. Amén. Él es el mismo y Él vino a eso, vino a libertar. Gloria a Dios. La palabra de Dios lo comprueba. El hombre cada día ha ido de mal en peor. La historia del hombre lejos de Dios no ha sido buena. Ha sido el mayor fracaso que hemos podido tener. Estar lejos de Dios. Los que hemos venido del mundo afuera, yo no quiero ni volver allá. Me fue tan mal que yo no quiero volver allá afuera. Oh, pero yo veo lo que mi Dios ha hecho en mí. Yo veo cómo Dios restauró mi vida. Yo he podido sentir el amor de Dios. Yo he podido sentir su misericordia, sus caricias, sus bondades. Y si hoy estoy aquí predicando es porque este Dios es muy grande y me sacó de la nada, de lo más vil, de lo más menospreciado. Oh, qué Dios tan grande el que tenemos nosotros. Ponerme a servir en su reino, el reino de Dios. Qué nivel, qué categoría. Por lo tanto, la historia del hombre muestra que nuestro mayor fracaso ha sido estar lejos de Dios. Lejos de Dios y de sus propósitos para con nosotros. Vamos a ver algunos hombres de la Biblia para no alargarnos tanto. Ya, pero bastaría con que viéramos nuestra propia historia, nuestra propia vida. Y hay una alabanza que canta Kerles Escanio, y en esa alabanza él hace 3 análisis. Él hace el análisis antes de Jesús, hace el análisis durante Jesús
y lo que nos espera en la eternidad. Y a veces es bueno que nosotros hagamos eso, como en nuestra vida o cómo era nuestra vida antes de llegar a Él y cómo es nuestra vida ahora que hemos llegado a Él y lo que nos espera, cosas que ojo no vio ni oído oyó, están preparadas para los hijos del Rey de Reyes y el Señor de señores. Así que vale la pena seguir a Cristo. No importa cuán dura se ponga esta situación, pero decía el hermano, pidámosle al Señor resistencia, porque necesitamos llegar. Gloria al nombre de Jesús. Algunas historias de la Biblia nos muestran que Dios quiso tener un propósito grande para con el hombre, pero ellos se alejaron de él y esto trajo consecuencias nefastas. Una de esas historias es la historia de Sansón. Amén. Ahí en Jueces 13:3 dice: a esta mujer apareció el ángel de Jehová, la madre de Sansón, y le dijo: he aquí tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues, no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. ¿Qué le estaba diciendo Dios a la madre de Sansón? Que él traía ese niño con un propósito. Sansón ni siquiera había nacido, pero Dios se le apareció a su madre y le dijo: vas a tener una dieta especial, desde el vientre vas a alimentar a ese niño de una manera especial, porque él va a ser apartado para mí. Yo lo voy a traer con un propósito a esta tierra. Amén. Pero nosotros podemos ver cómo acabó Sansón, para los que conocemos la historia. Y para los que no, Sansón fue un hombre que se dejó llevar por los deleites y placeres de este mundo, olvidándose que Dios lo había creado con un propósito y que el significado de ser nazareo a Dios era estar apartado. Sansón hizo todo lo que no podía hacer. Y todo lo que él hizo, lo que hacía era alejarlo de Dios. En una ocasión dice que Sansón iba a cierto lugar y mató a un león. Y cuando él regresaba de donde había ido, el león, estaba el cadáver del león todavía. Y en ese cadáver se encontraba miel, un panal de miel. Y cuando Sansón vio eso, le apeteció esa miel. Pero una de las normas del voto nazareo es que él no podía acercarse a ningún cadáver. Él no podía acercarse a ningún muerto, fuera humano o fuera animal. Él debía mantenerse alejado de todo lo que fuera muerte. Pero Sansón hizo caso omiso de eso y le pareció deleitosa la miel. Le pareció apetecible la miel. Le llamó la atención y la Biblia dice que alargó su dedo y tomó de esta miel. Así que no solamente se acercó a aquel cadáver, sino que además de eso tomó de lo que había en ese cadáver que estaba putrefacto, que estaba muerto. Y todo esto lo que hacía era que Sansón se alejara de Dios. Otro de los votos que Sansón debía de mantener era tener cuidado de la mujer con la que él iba a tomar. Pero vemos que en 2 ocasiones Sansón toma mujeres fuera del pueblo de Dios, cuando eso estaba totalmente prohibido para aquellos que habían hecho el voto nazareo. Todas estas desobediencias que para Sansón parecieron simples, lo que fueron poco a poco alejándolo de la presencia de Dios. Y Sansón creyó y pensó que su religiosidad, porque como nazareo tenía el cabello largo, seguía seguramente cumpliendo con algunas normas,
pero estaba saltándose otras. Y finalmente Sansón pensó que por su cabello largo era su fuerza, era su vitalidad, pero no sabía que esa fuerza venía del Rey de Reyes, del Dios Todopoderoso, y que sin Él nada podemos hacer. Así que podemos ver cómo fracasó la vida de Sansón y finalmente la famosa Dalila, pero no fue la primera con la que él empezó. Parece ser que Sansón era un hombre que se acostumbró a poner la mirada en mujeres que no eran del pueblo. Y finalmente Dalila logró supuestamente sacarle el secreto. Y cuando ella le pregunta por tercera vez, ¿cuál es la fuente de tu fuerza? ¿Cuál es tu secreto? La respuesta de Sansón lo mató, porque él no entendió que su fuerza no venía del cabello, sino que venía de Dios. Vemos a un Sansón que responde: si me cortan el cabello, mi fuerza se debilita. Pero si él hubiera respondido: mi fuerza viene de Dios, ¿qué podía hacer Dalila ante esa respuesta? Absolutamente nada. Pero todo esto pasó porque Sansón nunca tuvo una experiencia con Dios. Sansón en su ministerio no buscó a Dios. La Biblia solamente registra que Sansón oró a Dios una vez en toda su vida. Nunca más hay un registro de una oración de Sansón. Y esa oración la encontramos en Jueces 16:28. Después de que los filisteos habían logrado tomarlo, lo habían humillado, le habían sacado los ojos y lo tenían en aquel lugar como la burla, porque Sansón había logrado hacerles grande daño. Pero ya ellos habían tomado a Sansón y lo estaban humillando y burlándose de él. Y en ese momento Sansón ora de esta manera en Jueces 16:28. Entonces clamó Sansón a Jehová y dijo: Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme, te ruego, solamente esta vez. Oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis dos ojos, porque le habían sacado los ojos. Pero podemos ver a Sansón que hasta este momento pudo reconocer que su fuerza venía de Dios. Que hasta este momento pudo reconocer que lo que él tenía, lo tenía porque el Señor se lo había dado. Así que podemos ver que cuando una persona no busca a Dios, fácilmente puede irse alejando, y nuestras vidas no terminan bien cuando estamos lejos de Dios. Otro que experimentó lo mal que se puede pasar estando lejos de Dios. Yo creo que todos los personajes bíblicos pueden testificar, y aquí hay registros en la palabra de Dios, de que cuando nos alejamos de Él, no nos va bien. Pero estamos sacando simplemente unos cuantos ejemplos y quise sacar estos porque son los que van enfocados a lo que queremos hablar en esta noche, o el mensaje que Dios nos quiere dar. Y otro de los que experimentó estar mal, lejos de la presencia de Dios, lo encontramos en la parábola que el Señor Jesucristo cuenta o relata del hijo pródigo. ¿Alguien ha escuchado esta parábola? Levante la mano. Yo creo que es una parábola, la parábola más conocida que hay a nivel mundial, la del hijo pródigo. Y vamos a resumirla y a parafrasearla. Y sabemos que este hombre tenía dos hijos. Y el hijo menor le pide que le dé su herencia, que esto en aquel contexto era algo de una falta de respeto grande, porque uno de normal recibe la herencia cuando el padre muere, no durante la vida. Sin embargo, vemos cómo este hijo se acerca y le pide a su padre que le dé su herencia. Y la parábola relata que él se fue a una provincia apartada. Y en esa provincia empezó a malgastar todo lo que su padre le había dado.
Y de repente a esta provincia llega una gran hambre. Y este muchacho ya no tenía nada y no había nadie quien le diera nada, porque así es el mundo allá afuera. Mientras que tú tienes dinero, tienes amigos, tienes familia, pero cuando tú te encuentras necesitado, todo el mundo se va. No hay quien quede allí. Y así se encontró este muchacho y dice que él, rogando, logró llegar a una hacienda donde un hombre, que el único trabajo que le dio para apacentar fueran los cerdos. Esto de apacentar cerdos era el trabajo más humillante que podía tener un judío, pues ellos no debían ni siquiera cuidar cerdos. Sin embargo, viendo a este hombre en la condición tan baja que había caído, aceptó esto. Y dice ahí en San Lucas 15:16 que él deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Yo no sé aquí cómo alimentan los cerdos, pero sé cómo alimentan los cerdos en mi país. Y en mi país lo que hacen es que van colectando la comida, todas las sobras, las van echando en una vasija y entonces van echando allí de vecinos, del uno, del otro. Y yo me acuerdo que, por ejemplo, si pelas una patata, pues ahí echas, si pelas un plátano, si pelas una cebolla, todo. Y las sobras, y se va llenando y llenando y llenando. Y cuando eso ya está lleno, esa es la comida de los cerdos. Imagínense en cuánta hambre tenía este muchacho que él deseaba comer esto. ¿Ven? Hasta que él llegó y pensó. Y dice así el 17, volviendo en sí. Diga, hay que volver en sí. Porque a veces nos pasa como a este muchacho. Sabemos dónde está la respuesta. Sabemos dónde está la ayuda, pero no hemos vuelto en sí. No queremos reconocer que podemos venir a Dios y arrepentirnos, pero ¿sabe qué es lo que nos cuesta? El precio de la humillación. Porque el hombre no quiere reconocer sus faltas, sus errores, sus debilidades, sus necesidades. Yo cuando salí de mi casa tenía 18 años y salí con una niña de 5 años y un niño. Salí antes, salí a los 18 y todavía no había nacido Daya. A los pocos tiempos nació Daya. Y yo recuerdo que pasé una situación difícil. Habían días que yo solamente me comía una comida diaria. Y recuerdo que Lady tenía 5 años, Dayan estaba bebé, yo lo alimentaba de mi pecho. Y yo me levantaba, a Lady le daban un refrigerio en el colegio, entonces yo la despertaba, la arreglaba y la llevaba al colegio y ese era el desayuno de ella, el refrigerio. Y alimentaba a mi hijo con mi pecho. Y cuando iba a recoger a la niña al mediodía, la llevaba donde mis padres. En mi casa había comida, pero yo no quería reconocer que yo no había obedecido a mis papás, porque ellos me decían, no te metas, no te conviene, no lo hagas. Yo no quería reconocer que me había ido mal. Y entonces yo llegaba, tocaba y les dejaba a la niña, que le dieran la comida a la niña. Y yo me iba. Y yo no tenía, y en mi casa había, pero yo no iba. Y a veces nos sucede así, pero a veces hay que volver en sí. Porque si me equivoqué, pues pido perdón, ¿no? Porque todos nos podemos equivocar y todos nos equivocamos y todos fallamos. Pero lo complicado es reconocer que me he equivocado. Y usted sabe cuánto tiempo aguanté hambre por no reconocer. No porque mis papás no tuvieran para darme, sino porque yo no quería que me dijeran, te lo dije, te lo advertí. Si me hubieras obedecido, es que las cosas no se hacen así. Yo no quería escuchar eso. Y cuando viajé a Ecuador,
mi hijo tenía casi 1 año, mi hijo se enfermó gravemente porque tenía una gran desnutrición por el orgullo de no reconocer y de no humillarme y de no ir. Y no era donde cualquier otra persona, mis padres. Era donde mis padres. Pero yo quería mostrar que yo podía sola. Yo quería mostrar que no necesitaba la ayuda de ellos. Pero finalmente me tocó que reconocer. Porque antes de irme a Ecuador, ¿sabe dónde tuve que dejar a mis hijos? Donde mis padres. Porque si no, no puedo viajar. Amén. Entonces, muchas veces nos pasa y nos toca que volver en sí. Y este joven ahí en San Lucas 15:17 dice, y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Y él dijo, me levantaré e iré. Y le diré a mi padre, Padre, he pecado. Hay que reconocer. Amén. Hay que reconocer y venir a papá. Y esta parábola nos muestra, amén, que lejos de Dios no estamos bien, pero a veces nos cuesta reconocer que hemos fallado y venir a Él. ¿Y sabe qué hizo el padre de este hombre? Lo echó. Le dijo que no quería saber nada de él. No, no, no. Dice que ese hombre estaba parado con la esperanza, ¿cuándo vendrá mi hijo? Y dice que estaba allí y a lo lejos lo vio y él no esperó que el hijo llegara. Dice que él ahí mismo corrió al encuentro de su hijo. ¿Usted cree que si el Señor contó esa parábola no es porque Él es así? Ese es el Dios que tenemos. Un Dios que nos ayuda en nuestra necesidad. Un Dios que es bueno, que es misericordioso. Él solamente está esperando que nosotros reconozcamos que le necesitamos. Y dice que no dejó ni hablar, sino que dijo, vean, tráigame, porque es que tenemos al Dios que es el dueño del oro y la plata, el mundo, su plenitud. Todo lo que en este mundo habita le pertenece al Señor. Nuestro Dios, nuestro Padre es rico en todas las cosas. Y dice que llamó a todos los siervos y le dijo, pónganle en el mejor vestido, pónganle en el anillo, cálcemele en los pies y maten el becerro más gordo. Lo vamos a alimentar, lo vamos a restaurar, lo vamos a volver a poner en su lugar. ¿En cuál lugar? En el del Hijo. Ese es el Dios de esta iglesia, un Dios bueno, un Dios misericordioso. Aleluya. Tenemos un Dios bueno. El fracaso del hombre es estar lejos de Dios. El último ejemplo con el que me quiero quedar en esta noche para finalizar, lo leímos al principio del culto y se encuentra ahí en Salmo 73 y nos habla de este hombre llamado Asaf. Yo creo que muchos hemos escuchado hablar de él. Es un salmista. Se le atribuyen unos 5 salmos, si no estoy mal. Este hombre era un principal entre los adoradores. David creó, si mal no recuerdo, 2 grupos de adoración, si mal no recuerdo. Y este hombre estaba en el grupo principal. Asaf era un líder espiritual poderoso en el pueblo de Israel. Se encuentra en los privilegiados que trajeron el arca de Israel. Usando el Señor a David, trajeron el arca a la ciudad de Jerusalén. Asaf estaba allí. Como les decía, era un líder espiritual, tocaba el arpa y se dice que era un profeta. A través de la alabanza y la adoración, Asaf profetizaba.
Y leímos allí en Salmo 73:1, este salmo escrito por Asaf. Dice así: ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Y él empieza a decir su historia. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies. Diga, menos mal que fue casi. Menos mal que fue casi. Por poco resbalaron mis pasos. Y dice, porque tuve que envidia de los arrogantes, porque él empezó a ver la prosperidad de los impíos. Porque ellos no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. ¿Cuántas veces no se ha pasado ese pensamiento por nosotros? Pero yo soy cristiano y a mí me va peor que este que maltrata a la mujer, que tiene 20 mujeres. ¿Cómo es eso? Yo le sirvo a Dios, yo doy mis diezmos y tengo la nevera vacía. Y este hombre empezó a cuestionarse cosas siendo quien era. Yo quiero que nosotros nos imaginemos y nos pongamos como en una película. Este hombre no era cualquiera. Él estaba de todo el pueblo en la parte más cerca de Dios. Era un adorador, era un salmista, era un hombre apartado para ministrar en la adoración y en la alabanza al Señor y llevar el pueblo a la presencia de Dios a través de la adoración. Pero este hombre empieza a cuestionar cómo Dios bendecía a las otras personas y ellos no. Y esto hace que por poco se deslice. Como les decía, Asaf es de la familia de los levitas y desempeñaba el oficio de los cantores. Era uno de los directores principales. Y fue uno de los cantores, como les dije ahora rato, que David usó para traer el arca a Jerusalén. Podemos ver que este hombre estaba ocupado, porque una de las cosas de los ministros es que tienen que pasar mucho tiempo en el templo, adorando, ensayando, practicando. Y yo me imagino que este hombre siempre estaba ocupado en el templo, en el servicio a Dios, y Dios lo usaba para llevar el pueblo a la adoración y hasta profetizaba a través de la alabanza. Amén. Y qué tremendo que este muchacho con ese nivel de cercanía a Dios llegó a encontrarse en esa situación de aflicción. Lo que nos indica que muchas veces podemos estar aquí, pero lejos de Dios. Porque Asad se empezó a alejar de Dios y empezó a poner su mirada en las cosas de este mundo. Empezó a poner su mirada en las personas y él empezó a ver cómo Dios bendecía a otros, cómo otros eran bendecidos y prosperados, y empezó a creer que lo que él hacía no valía la pena. No vale la pena servirle a Dios porque estoy sufriendo. No vale la pena servirle a Dios porque me encuentro en esta condición. No vale la pena adorar a Dios porque mira todo lo que me está pasando. Mira lo que me han hecho. Mira cómo me han tratado. Y él empezó a quejarse y empezó a ver y los veo tan felices y les cuesta tan poco las cosas, pero en cambio a mí me cuestan tantas. Y él empezó a quejarse, pero en sus momentos de aflicción y pruebas quitó la mirada del Señor. Y a veces nos sucede eso, que en el momento que más necesitamos estar cerca del Señor es cuando nos empezamos a alejar. Una vez leí en un libro que nosotros los cristianos hacemos todo lo contrario a lo que hacíamos cuando estábamos en el mundo. Cuando estábamos en el mundo, si teníamos una enfermedad, ¿a quién íbamos? Al médico, ¿cierto?
buscamos al hospital. Pero cuando estamos en Cristo y tenemos situaciones, ni queremos venir a la iglesia. ¿Sí o no? No es que estoy desanimada, es que estoy tan cansada. Y es verdad, hermanos, estamos viviendo tiempos duros, duros. Y crea mi iglesia que yo le estoy orando mucho al Señor para tener cuidado cada palabra que salga de mi boca. Porque yo no sé cómo has venido tú aquí, pero yo quiero que te vayas fortalecido en el nombre de Jesús. Quiero que te vayas con una palabra de aliento. Quiero que te vayas con una palabra de fortaleza, porque estamos viviendo momentos difíciles, situaciones complicadas. Y podríamos decir, sí, es verdad, tenemos la salvación y es muy grande y tenemos muchos motivos para estar aquí. Pero hay momentos que nos pasa como a este hombre. Por más que veamos todo eso, nos sentimos afligidos. Sentimos que Dios no está con nosotros. Sentimos que Dios se alejó de nosotros. Nos sentimos lejos de Dios. Hay momentos que nos sentimos así. Eso pasa. Le pasó a este tremendo varón de Dios. Cuando Asad, hermano, si pueden pasarlo de alabanza. Cuando Asad se encontraba en medio de la tribulación, las quejas que él tenía parecían justas, porque eso sucede. Cuando uno puede ir donde el Señor y decirle, es que yo tengo enfado con esta persona porque me trató mal. Y eso parece justo a nuestros ojos, porque esa persona no tenía por qué tratarme mal. Y yo tengo motivos para estar enfadada. Yo tengo motivos para encontrarme en esta situación de dolor y de enfado. Y nuestras quejas parecen justas, apropiadas delante de Dios. Incluso parecen que están completamente justificadas. Yo tengo toda la razón de estar así, de no querer ir a la iglesia, porque mira todo lo que me está pasando. Mira la situación en la que me encuentro. Y parece que como que es mejor servir al mundo. Amén. Pero él no podía ver que realmente estaba entrando en un terreno peligroso. Se estaba alejando de Dios y estaba entrando en un terreno peligroso. Una peligrosa tentación que lo iba a llevar a desertar, a caer. Entonces podía referirse diciendo, Señor, es que no vale la pena seguirte, servirte. ¿Para qué tanto? Llevo tantos años y siempre lo mismo y no he visto. Pero no te canses, mi hermano. No te canses, mi hermana. Ya viene la recompensa. No nos cansemos. Pero me encanta este hombre, porque él tuvo que reconocer su situación. Y una de las cosas que más admiro de él fue su honestidad, porque no estamos hablando de cualquier persona. Era un director de alabanza del pueblo de Dios. Pero él reconoce, he tenido envidia, he visto la prosperidad de ellos y me he enojado con Dios. Me ha parecido un Dios injusto. Tuve envidia de los arrogantes. Tuve envidia de ver cómo prosperan. Tuve envidia de los impíos. Él expresa, inclusive, usted puede leer los salmos, en sus canciones, él llegó a expresar como que ya no sentía a Dios, como que ya no sentía que la presencia de Dios estaba con él. Y sabe, una de las cosas que el enemigo más usa en nuestros momentos difíciles es hacernos sentir culpables. Como no hemos orado, como hemos tenido pensamientos de no querer venir a la iglesia, ya nos condena en nuestra mente.
y nosotros nos dejamos condenar. Y eso hace que pensemos, Dios no está conmigo, porque soy el peor de los pecadores, soy la peor persona. Y Él dice, ya no vale la pena, ni ha valido la pena vivir para Dios. Y Él se expresa delante de Dios todo lo que Él está viviendo, sabiendo quién era, que era un referente espiritual para el pueblo. Pocos textos en la palabra de Dios hablan con tanta claridad de un ministro de tan alto nivel y de tan grande responsabilidad. Estos textos revelan claramente el dolor en el corazón, la emoción humana cuando estás golpeado, cuando estás quebrantado, cuando estás herido. Pero Él con toda honestidad se acerca a Dios y le expresa todas esas cosas que Él había estado sintiendo. Llegó a expresar cosas tan fuertes como esta: ciertamente en vano he guardado puro mi corazón. Qué tremendo. En vano he lavado mis manos en inocencia. Él llegó a pensar que no valía la pena todo el recorrido que había hecho. Oh, pero gloria a Dios, porque Él entró en la presencia de Dios. A muchos de nosotros nos puede llegar a pasar como le pasó a Asa. En nuestros peores momentos es cuando dejamos de buscar a Dios, porque no nos sentimos dignos, porque no nos sentimos merecedores, porque no nos sentimos que estamos en la condición para entrar a la presencia de Dios. Pensamos que solamente podemos orar a Dios cuando estamos tan bien. Pensamos que solamente podemos venir a la presencia de Dios cuando nos encontramos en el nivel espiritual más alto de nuestras vidas. Y todo eso lo que hace es que nosotros en nuestros peores momentos dejemos de buscar a Dios. Pero la palabra de Dios nos enseña que debemos buscarlo en todo tiempo. Diga, en todo tiempo. Cuando estamos bien y cuando estamos mal. Cuando estamos animados y cuando estamos desanimados. Cuando nos sentimos levantados y cuando estamos caídos. Así sea arrastra. Yo muchas veces digo, si nosotros pudiéramos ver cómo está nuestro espíritu y nuestra alma, cuántas heridas, quizás sin un brazo, quizás sin un pie, quizás con vendas por todas partes, pero seguimos caminando, porque no somos nosotros, es nuestro Dios. Aleluya. Por ello, no solamente podemos buscar a Dios cuando todo está bien o cuando nos sentimos en el más alto nivel espiritual. No, el Dios que tenemos es un Dios que ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin de este mundo, en las buenas y en las malas. El Señor Jesucristo dijo en San Marcos 2:17, a aquellos que lo estaban criticando porque Él estaba sentado con gente que para ellos no eran dignas. Marcos 2:17 dice, al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Y es verdad que nosotros nos hemos arrepentido de todos nuestros pecados, nos hemos bautizado, pero muchas veces las situaciones que vivimos nos hacen otra vez fallar, dudar de Dios, fallarle a Él. Pero qué bueno que aquí está el Señor.
Hay alguien que tenga necesidad de este médico que se llama Jesús. Vamos a ponernos en nuestros pies. Y yo he podido sentir por la gracia y la misericordia de Dios. Y no lo he sentido porque sea una mujer. No, yo soy como usted, tan necesitada de Dios como usted. Yo no tengo nada que usted no tenga. Pero ¿sabe por qué he podido sentir? Porque yo también me he sentido así. Y la Biblia dice que todos vivimos las mismas pruebas en todo el mundo. Y yo me he sentido así, caída, baja y cuestionando, ¿ha valido la pena? ¿Ha valido la pena dejar esto? ¿Ha valido la pena entregarle mi vida al Señor? ¿Ha valido la pena este esfuerzo? Yo me lo he cuestionado. Pero cuando uno entra en la presencia de Dios, cuando uno viene a la presencia de Dios y el Señor empieza a mostrarte, nos deja sin argumentos. Y tenemos que reconocer, claro, que ha valido la pena. Yo no sé cómo ha venido usted. Yo no sé en qué situación usted se encuentra. Yo no sé qué ha venido usted cuestionando con el Señor. Yo no sé si usted ha venido pensando en dejarlo todo, en entregarlo todo. Pero sí le voy a pedir en el nombre del Señor Jesús que no desaproveche esta oportunidad y venga a este altar. Porque sabe, Isaías 61 dice: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. Hay un abatido aquí, hay buenas noticias. Tenemos un Dios que te puede ayudar. Hay aquí algún quebrantado de corazón. Hay un Dios aquí que te puede vendar. El Señor vino a predicar y a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de cárcel, y a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Y esta palabra se me ha metido en el corazón, o me la ha metido el Señor, porque hacer la voluntad de Dios a veces no es fácil, pero la voluntad de Dios es buena. No es fácil, pero es buena. Así que este año vamos a proclamar el año de la buena voluntad de Dios. Y yo quiero hacer un llamado especial, no al que no necesita. Gloria a Dios por los que está todo bien. Qué bueno, ayúdeme a orar por los que tenemos una necesidad. Hay alguien que esté enfermo o tenga un familiar enfermo. Aquí está Jesús. Hay alguien que se sienta con ganas quizás de tirar la toalla, de dejarlo todo, de no seguir. Aquí está Jesús. Porque cuando entramos a la presencia de Dios, Él nos muestra y nos hace ver, claro que vale la pena. No te canses, sigue adelante. Yo tengo un propósito perfecto para tu vida. Yo no me equivoqué cuando te llamé. Con esta oración, alguien más que necesite de Cristo, un amigo, una amiga, ven a Jesús. Ven a la presencia de Dios. Ven por tu bendición. Ven y dile: Señor, aquí estoy. Tú sabes cómo estoy. Tú sabes que tengo dolor por esto. Tú sabes que estoy herida por esto. Tú sabes que estoy enfadado por esto. Tú sabes que tengo esta situación. Tú sabes, tú lo sabes todo. Tú sabes lo que yo he pensado. Tú sabes lo que yo he dicho.
Pero aquí está el Espíritu Santo de Dios. Aquí está la presencia de Dios y está con un propósito. Y vamos a ministrar en esta hora. Y ora, hermano, y cree. Y dile: Señor, así como Asaf, yo quiero entrar en tu